espacio que tenemos todos los días y gracias a los directivos del canal 5 Días, por supuesto, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con dos protagonistas. Hablábamos en la primera parte justamente con la gerente general de Nasta y en este año muy exitoso para ellos con estas premiaciones que tuvieron. Y en esta segunda parte queremos también traer a nuestra audiencia en el tiempo que nos tomamos un pequeño tiempo de descanso en medio de nuestras actividades laborales para ir profundizando sobre algunos temas de actualidad y, por supuesto, de manera mucho más profunda con los especialistas. Está con nosotros Stan Canova, analista financiero muy reconocido en el medio y, por supuesto, con una importante capacidad de análisis. Vamos a hablar un poco de eso, el tema de la apreciación del petróleo WTI y cómo eso impacta de forma directa en la suba del combustible, ya que hoy, incluso en la portada de 5 Días y otros medios, se está anunciando para el mes de noviembre otra suba de 500 guaraníes aproximadamente por litro en los combustibles. Entonces queremos conocer a profundidad y a raíz por qué se está dando esta situación con el querido amigo y compañero Stan Canova. Stan, gracias por estar con nosotros. Bueno, antes que nada, gracias Juan Pablo por la introducción y un saludo a todo el equipo de 5 Días, también el Independiente, un gusto siempre colaborar con ustedes. Y bueno, al tema que estamos por analizar, mi querido Juan Pablo y a toda la audiencia, quiero hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Cuando se va a tocar cualquier tema en general y ver el análisis, ¿verdad? Hay que ver los factores que son parte de ese elemento que vas a analizar. En este caso vamos a analizar un poquito lo que es el petróleo. Bueno, hay cosas que hay que tener en cuenta. Lo decía antes de entrar al aire acá con el amigo Juan Pablo, a toda la audiencia. Primero, tomemos nota un poquito, ¿sí? Hay un gremio de países que producen petróleo, se llama OPEC. Ellos son, digamos, como que la piedra angular en sí de lo que es el nivel de producción de petróleo a nivel mundial. Ellos son los que pueden abrir el grifo, literalmente, y cerrar el grifo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque si abren el grifo, y vamos a ese ejemplo más sencillo, va a haber más producción de petróleo y por ende eso va a hacer que la tendencia del precio del petróleo baje. ¿Por qué? Por una cuestión de oferta y demanda. A más oferta, bueno, evidentemente baja el precio. También tiene la potestad de cerrar el grifo. Ahí entramos ya a un terreno peligroso. ¿Por qué? Porque hay menor oferta, Juan Pablo, audiencia, y eso hace que, bueno, los precios tengan que subir, evidentemente, ¿verdad? Así que el primer elemento a tener en cuenta es el OPEC. ¿Quién controla el OPEC? Bueno, es un ente totalmente independiente. Vendría a ser una especie de UIP, pero de los petroleros a nivel mundial, para hacer una especie de comparativo más sencillo, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, lo que está pasando también internacionalmente, el tema de la crisis logística, el tema de las barcazas, el tema de los contenedores, todo lo que creó el COVID que está ya, Dios quiera, ya en sus últimos meses, ¿verdad? Y tercero, hablo un poco más local que el tema a nivel de los ríos, ¿verdad? Que está bajando, eso evidentemente hace que el tamaño, o sea, la velocidad de la logística sea lentezca y también los costos se encarezcan, ¿verdad? Bueno, eh, eso evidentemente hace que todo dé como una lectura, bueno, el precio va a subir del petróleo, que es la materia prima número uno que debe analizarse, ¿verdad? Eh, yo lo tomo hasta inclusive, Juan Pablo, de manera así un poco más informal, hasta una especie de revancha que tiene la OPEC respecto a lo que fue el año pasado, el 2020, que fue un año muy malo para ellos. ¿Por qué? Porque el mundo cerró, el consumo de petróleo bajó, y bueno, evidentemente vendieron menos, ¿verdad? Hasta el precio también bajó, recordemos que bajó el precio del petróleo también, ¿verdad? Este año tal vez puede ser, como dije, el año de revancha para la OPEC, que son los grandes productores, pero bueno, se suman otros factores que, bueno, afectan. Agregando también los elementos de análisis, Juan Pablo, audiencia, también quiero mencionar lo siguiente, lo hago como una crítica constructiva. Me hubiese gustado que este gobierno de Mario Abdo, que está ya saliendo, el año que viene, el último año básicamente del gobierno, tenga una política más agresiva respecto a lo que es la prospección y la exploración de petróleo, que hace años vamos escuchando de repente
de candidatos presidenciales que después al llegar al cargo como que se olvida. Y me hubiese gustado más accionar respecto a MOPC, liderado por Arnoldo Waynes, con su viceministerio de Minas y Energía, ¿verdad? Para justamente traer esa inversión extranjera para hacer que Paraguay sea, pero por fin, Dios quiera, un productor de petróleo. Porque es importante esto, Juan Pablo Audiencia. Yo creo que esto es, creo que es cada vez maduro, ¿verdad? Si somos productores de petróleo, a la pucha, Paraguay puede, en cierta manera, no capaz en la totalidad, Juan Pablo, tampoco voy a ser muy, eh, este, bueno, parcialmente abastecer el mercado local, ¿verdad? Ahora, no es solamente poder producir en un puesto de producción o una torre de producción en el Chaco, ¿verdad? Te hablo del Chaco Norte, que está lindando con la frontera de Bolivia, porque ahí es donde realmente están los puntos de tracción de los bolivianos. La cuenca del Chaco, así se llama, por cierto. Sino que también tiene toda la infraestructura de justamente hacer que ese petróleo que se extrae allá pueda llegar a una, o sea, a un Villa Ayes, por ejemplo. O sea, no he escuchado ni un solo proyecto de, por ejemplo, de Samudio en su momento cuando estuvo en Petropar. Nada. Arnoldo Waynes, hasta ahora nada, y tampoco creo que más exista, porque, como te dije, mi querido Juan Pablo, audiencia, estamos a 3 meses de cerrar el año. El año que viene va a ser básicamente ya todo pensando a elecciones, ya está como que cerrando las puertas, las cortinas del gobierno el año que viene. Entonces, no va a pasar. Entonces, es muy importante realmente que Paraguay tenga la clase política y nosotros la sociedad civil también presionar, ¿por qué no ahora? A tener también llegar a un estatus de productor de petróleo. De vuelta, no vamos a ser evidentemente un Venezuela, tal vez ni un Rusia, ni un Noruega, pero la pucha, el mercado relativamente es pequeño versus lo que son nuestros otros mercados. Y bueno, ¿por qué no producir y vender acá los emblemas locales, ¿verdad? Otra cosa más también que quiero comentar como un elemento, un factor de análisis para luego entrar en las consecuencias, Juan Pablo, creo que es ya algo que todos lo vivimos siempre cada vez que hay una alza. Dos cosas más, ¿verdad? Primero, de que no existe tampoco una política, y esto viene de parte del MOPC con su dirección de combustibles, que siempre guarda silencio, por cierto, cuando pasa estas cosas. Eh, Plantear una política de cobertura de precios. Cuando yo hablo de cobertura de precios, no estoy hablando de especulación de precios ni nada, sino que ver la manera de, a través de, evidentemente, brokers internacionales, tratar de cerrar precios ya a futuro o ciertas posiciones de call option, por ejemplo, de que seguro existe. No lo vas a poder hacer acá en Paraguay, lo tenés que negociar afuera con brokers internacionales, para en Nueva York, pero no existe, no hay ni siquiera una iniciativa de parte del de el MIC, en este caso voy a criticar al MIC, en su dirección de combustibles, de ver la manera de, ¿por qué no? Mandar a 2, 3 funcionarios que tengan un cierto perfil para, bueno, no, capaz no hace falta ni viajar hoy en día, Juan Pablo, con el Zoom que está instalado hoy en día, ¿verdad? Y ver la manera de conseguir asesoría para obtener contrato de cobertura. Eso pasa a los gremios que están justamente comprando eh, el combustible, que yo creo que el combustible que se trae, no se trae en formato combustible, se trae así se hace acá en Paraguay, tiene un nombre, Juan Pablo, donde se hace la mezcla, el blending. Blend se llama. Cuando traes la materia prima y haces, bueno, y ahí pones hacer los distintos octanajes, ¿verdad? Entonces no hay una cobertura o sea, una política de cobertura de precios. Y último, Juan Pablo, tampoco el MIC tiene con su dirección de combustible, y me gustaría que tenga una especie de política de indexación de precios, donde no es que va a ser una imposición de precios, sino que tener, a ver, Juan Pablo, si sube el petróleo 10 puntos básicos o 100 puntos básicos, eso puede tender a una modificación hacia arriba de tantos guaraníes. Si baja, con tanto guaraní. Entonces, no va a pasar esto que muchos tenemos como esa sensación de cuando sube el petróleo como que más rápido la marcación para arriba. Y cuando baja el petróleo es mucho más lenta aparentemente la marcación del precio hacia abajo. Entonces no hay eso. Y ahora, mi querido Juan Pablo, a tu pregunta, las consecuencias, yo creo que esto lo vivimos todos y va a pasar lastimosamente. El Paraguay vive en base al diésel, en todo lo que es logística. Entonces vamos a tener muy posiblemente
un aumento de pasaje, o si no hay aumento de pasaje, Juan Pablo, un aumento de subsidio, que al final lo pagamos todos otra vez con el impuesto, porque el subsidio viene del bolsillo de los contribuyentes. Remarcación de precios, porque el que está produciendo un producto, Juan Pablo, tiene que llegarlo a los puntos de venta, ¿no? Tiene el gasto del diésel, bueno, aumenta el gasto, el costo del diésel, va a tener que eso trasladar el precio final para mantener su sustentabilidad financiera. Así que va a haber consecuencias lastimosamente. Y también, si se dice, va a haber de vuelta una suba a la pucha, con más urgencia creo que se debe ya encaminar estas políticas, por lo menos de indexación, de cobertura. Lo de ser país productor de petróleo creo que es algo mucho más largo plazo y ni siquiera estuvo en los planes del gobierno estos años. Eh, no estoy criticando de manera negativa a Arnoldo Waynes, está haciendo mucho con la bioceánica en la Chachá, con unas modificaciones de ruta, pero ¿por qué no agregar un elemento también que inclusive va a ser como un hito para el gobierno? Eh, no va a ser para este gobierno, evidentemente, pero sí, Paraguay tiene que llegar a ser productor de petróleo y a cualquier especulador que venga a este país haciéndose el gurú del petróleo, por favor, expulsémoslo, por favor, que tuvimos tantas malas experiencias de gente que vino a literalmente vender humo y luego hizo a su país. Está, Molestar gente seria. y estoy entendiendo claramente esto que nos estás planteando y me parece que sí hay que trabajar a profundidad en una agenda de regulación de algunos elementos proteccionistas internamente y entiéndase bien cuando utilizo la palabra proteccionista, no en una suerte de subsidio, pero sí en eso, en esa cuestión que como vos estabas mencionando, si es que el precio del crudo internacional desciende, que el efecto sea inmediato también a nivel país, ¿no? Y que no Sí. se escuden en esa cuestión de que hemos comprado en cantidad en tal precio y por eso tenemos que primero gastar todo lo que compramos en ese precio y después vemos cómo está, ¿verdad? Porque ese siempre es el artilugio que buscan de forma, como decimos jurídicamente, chicanera de mantener también los precios en beneficio de unos pocos. Quiero aprovechar un poco también tu presencia para hablar el efecto que genera el tema del combustible y una cuestión que no estamos acostumbrados, no tanto como los argentinos, que es el caso de la inflación. Paraguay, cuando empezamos a sentir el efecto de la inflación, digo bien, nos desesperamos estar. No estamos acostumbrados nosotros a esto, en comparación a No. los argentinos que, como les suelo decir a algunos amigos, ¿cómo sobreviven, no? Bueno, en Argentina, evidentemente, si sos dueño de una empresa, Juan Pablo, ya tenés tu planificación de aumento de precio en el año. O sea, empezaste en enero con este precio, pues ya tenías tu planificación. Bueno, tanto voy a aumentar mi precio en el año para justamente tratar de seguir a la par de ese aumento Manteniendo. inflacionario. No tenemos acá, Dios gracias, ¿verdad? Pero sí, preocupa cuando vemos la remarcación de precios de los productos, preocupa muchísimo. Hay productos que evidentemente suben mucho más, por ejemplo, lo que se dio el mes pasado con la carne. Tengo entendido que los productores van a bajar ahora los precios, veremos. Y cuando hablamos de un BCP que saca una tasa de inflación, un indicador de inflación mensual de ponerle 4 puntos tanto, que decimos, epa, es muy bajito esto, pasa que hay tantos productos que se analizan para medir la inflación, que si sube unos cuantos, dado que son tantos los valores, de vuelta baja porque se promedia. Entonces, recordemos que ese es un promedio, lo que tiene la inflación de varias setas de productos, y por eso que es tan bajo cuando sabemos que hay productos que han subido más del 10% o más del 15%. Y esto sabe la gente que hace las compras en el supermercado para la casa. El padre de familia, la madre de familia que se carga de las compras, uno sabe muy bien que esto está pasando, ¿verdad? Pero sí, va a pasar lastimosamente, Juan Pablo, y BCP dice que puede tratar de maniobrar con la inflación, pero no es tan así. BCP lo que puede hacer es subir, bajar la tasa de política monetaria, que es un instrumento que puede ayudar a aliviar, pero no van a poder controlar que un dueño de una empresa diga, no, yo subo tanto van a ir mi precio, o sea, es algo que está fuera de los controles, o sea, estamos en un mercado libre. Pero de vuelta, no podemos controlar OPEC, no podemos controlar los niveles del río, el nivel del río, pero sí podemos ver la manera de administrar la cobertura de precios y también ver de parte del gobierno tener una política de indexación de precios que tampoco sea eh, intervenir los precios, que tampoco quiere decir eso, sino tener un marco de cómo hace el BCP con las tasas de interés, por ejemplo.
la activa y la pasiva, ellos tienen un marco que ahí se manejan los bancos. Sería lo mismo. Y lo otro que decía, que es mucho más mayor plazo y mucho más serio, mucho más grande en envergadura, el tema de los proyectos de producción de petróleo, que yo creo que existe petróleo en Paraguay. Ya estuve en un proyecto hace unos años, lastimosamente no se dio por una cuestión de permisos, ¿verdad? Pero falta gente seria que venga a llevar adelante esos proyectos. Lastimosamente no va a ser el caso de Mario Audo, ni Arnoldo Wens, ni su viceministerio de Energía en este gobierno. ¿Cómo estás viendo la cuestión vinculada a el año electoral y lo económico? Como analista, desde el punto de vista, dejando un poco de lado la cuestión del petróleo, creo que hemos explicado muy bien esta cuestión. Por último, para hablar un poco y cerrar ese tópico, Stan, y hablar un poco sobre otros temas en la última parte, ¿qué nos queda? Nos queda esperar entonces de que el precio vuelva a descender. A ver, estuve mirando acá la página del EIA y dice que la producción el año que viene para OPEC que va a aumentar. Esto le pasé a producción el indicador. Y también dice que el año 2022 el precio del barril también va a tender a bajar. Dice. Es un tal vez. Y recordemos, bueno, a la gente que se está aprendiendo ahora, el EIA, el Energy Information Administration, es como el Departamento de Agricultura es para la soja. Si uno quiere analizar cómo está la tendencia del petróleo de manera, digamos, objetiva, entre en la página eia.gov. Ahí van a tener toda la información del petróleo, de todo tipo de combustible, todos los precios de lo que es energía y todos los estudios que son bastantes. Acabo de bajar un documento, muchísima información. Y también la segunda fuente también que yo recomiendo buscar es la OPEC y también lo que dice OPEC, lo que va a hacer. Todavía no tuve tiempo para mirar lo que es la proyección de OPEC para el año que viene, pero según el EIA dice que OPEC va a aumentar la producción. Si eso pasa, tenemos un poco de relajo en el sentido que el precio va, de cierta manera, no dispararse y bueno, eh, da una calma. Y respecto al electoral que dijiste, Juan Pablo, vos sabrás más que muchos de nosotros porque estás más en contacto con la clase política en las entrevistas y que haces. Eh, Cuando hay año electoral, básicamente toda la estructura pública se va lentizando. Ya si está buscando un permiso, avanzar con un directivo o una institución pública, como que ya no están más tan disponibles, ya no quieren más tanto avanzar porque saben que no van a estar más posiblemente en el siguiente periodo. Así que todo se lentiza. Los pagos en licitaciones también me cuentan algunos amigos, clientes, que si eso aprobó el Estado, también se lentizan los pagos que recibe por los contratos públicos. Así que es un año bastante lento en muchas cuestiones. Y cuando sean las elecciones, llega la nueva autoridad, Juan Pablo, bueno, es de vuelta otro proceso de adecuarse y volver a mover la maquinaria. Así que en el año electoral tenemos varios meses donde el Estado en sí se lentiza, luego literalmente para unos meses y después de vuelta, cuando suben nuevas autoridades, entra de vuelta a moverse la maquinaria por los siguientes años, ¿verdad? Eh, Veremos qué nos deja este gobierno, Juan Pablo, veremos qué pasa con el Tratado de Itaipú, la renegociación. Eh, que me gustaría realmente ver un poco más propuestas que no sean propuestas agresivas, sino que se muestre la calidad de la diplomacia nacional, ¿verdad? No es nuestro enemigo Brasil, es nuestro socio. Eh, y que, bueno, yo creo que tenemos que tener realmente un líder. Yo creo que falta un líder. Eh, Juan Pablo, si me preguntas sobre lo que es el tratado y su renovación el año que viene, o sea, estaba un año y tanto, bueno. Pero así muy importante. O sea, el PIB depende mucho de eso, ¿verdad? Que es lo que se pueda obtener de esa negociación. Importante ese punto que está poniendo en la agenda Stam. Tenemos que seguir remarcando y reforzando porque lastimosamente está en, diría, cuarto, quinto o sexto lugar en la agenda de prioridades del tema del tratado, que es una cuestión importante que nos va a generar recursos y es que jugamos bien las fichas para el desarrollo también de las políticas públicas en nuestro país. Pero como mencionabas, necesitamos buenos líderes
para eso. Por último, perspectivas para el cierre de año en algunos datos que estás manejando, mejor que el año anterior por lo menos, ¿verdad? Ok, esto siempre le digo a amigos y también a clientes, mi querido. El PIB siempre se ve su crecimiento contrastando el año anterior, ¿correcto? Entonces el PIB del 2021 va a contrastarse con el PIB del 2020. Ahora, el 2020 fue un año muy malo, evidentemente. Entonces, si comparamos lo que fue la performance este año, básicamente cualquier mejora no es realmente mejora, es llegar a un nivel de normalidad que teníamos en el 2019. Entonces, si vemos de repente un crecimiento del 4 punto algo, ponerle, si quiero Juan Pablo, no va a ser tanto ese crecimiento porque estamos netamente volviendo a la posición que teníamos antes. O sea, vamos a volver a un cierto nivel de normalidad en crecimiento. Yo creo que mejoramos evidentemente contra el 2020, pero tenemos que tal vez compararnos con el 2019. ¿Qué tanto estamos versus el 2019? El 2020 es un año que realmente va a ser un año totalmente atípico. Y fue, por lo menos lo bueno es que no nos golpeó tanto como otros países. Y siempre digo que esto fue gracias también a las medidas que tomó el BCP, muy rápidas respecto a lo que es la estructura financiera, la estructura de deuda de los tomadores de deuda. Y también a unas medidas también que tomó el gobierno sobre el tema de subsidios. ¿Verdad? Tal vez no gustó mucho, y personalmente no me gustó, el manejo de ciertos recursos para las compras públicas. Ojalá que por lo menos la mitad, por lo menos, estén con condena acá unos años, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a estar no en una normalidad. Yo creo que el 2022 ya puede ser un año que podemos decir, sí, Paraguay está de vuelta entrando en las riendas normales de su crecimiento. Pues esto tampoco va a ser el año, digamos, del festejo. Tal vez sí festejar que estamos volviendo a la normalidad, pero el crecimiento así orgánico, creo que no, mi querido Juan Pablo. Bueno, y esto también es un dato importante a tener en cuenta para el análisis final. Están, como siempre, un placer conversar contigo. Igualmente, Juan Pablo, un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo del canal. Hasta la próxima. Gracias, está Cano, analista financiero, con nosotros también aquí dentro del espacio del Foro Empresarial. Nosotros cerramos también nuestra edición, ya se llegan instantes Samuel Acosta con Monitor Económico. Agradecemos como siempre a la gente de Sudameris 416-6000 para que hoy tengan su tarjeta de crédito y por supuesto también la página web www.sudameris.com.py/beneficios. Ahí encontrarán todos los detalles que necesitan justamente para conocer los detalles que les brinda tener una tarjeta Sudameris. Y por supuesto, Sudameris todo un banco. Quédense con nosotros, la programación continúa. El despedirnos como siempre, los deseos diarios de buenos días y buena suerte.